Ser podcast. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué abusos existen que César y su Senado deben corregir? Muy alto, muy grande y muy poderoso, César. Metelo Cimber depone a tus plantas un humilde corazón. Debo advertirte, Cimber, que esas rastreras genuflexiones pueden conmover a un hombre ordinario y transformar las sentencias y decretos en un juego de niños. No te ilusiones pensando que César lleva una sangre tan mezquina que pueda cambiar su calidad con lo que hace palpitar al imbécil. Es decir, con dulces palabras, humillantes reverencias y bajas adulaciones serviles. Tu hermano está desterrado por un decreto. Si postrado a mis plantas ruegas y adulas por él, te aparto a un lado como a un perro. Sabe que César no es injusto ni sin causa se dará por satisfecho. No hay ninguna voz más digna que la mía que suene más grata a los oídos del gran César para pedirle el retorno de mi hermano. Nos gusta siempre empezar todos los temas que tratamos en Ser Historia tirando de archivo documental, archivo cinematográfico y buscando también las curiosidades, ¿no? Que no sea siempre lo más conocido, lo más vistoso. Escuchábamos ahora un fragmento de la película Julio César del año 1953, en donde se recreaba de una forma muy poética, también hay que decirlo, la muerte de Julio César. En los próximos minutos, aquí en Ser Historia, en nuestro particular libro de historia, vamos a hablar de uno de los aspectos, podríamos decir casi que culturales, de la antigua Roma, que es todo aquello que está relacionado con la violencia, con la muerte, con la sangre. Precisamente el título del libro que tenemos sobre la mesa de nuestra máquina del tiempo es Roma Sangrienta, publicado por Roca Editorial, cuyo autor, Pedro Huertas, ya nos atiende. Pedro, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, muchas gracias. Vengo un poco cubierto en plan, como lo que llevan los carniceros, por si acaso salpica alguna cosa. Muy bien. Pedro, que a esta gente le gustaba mucho. Sí, desde luego. Pedro Huertas es guía de museos, es arqueólogo también, divulga como nadie la historia de la antigua Roma. En tu libro, Pedro, lo primero que te quería preguntar, bueno, es una suerte de true crime, ¿no? De crimen verdadero. Yo soy muy fan de este tipo de documentales, de series de televisión, en donde se sigue la investigación de casos reales por los protagonistas, la policía. En este caso contamos con fuentes clásicas de coetáneos o contemporáneos o gente que ha escuchado, ¿no?, en generaciones posteriores lo que pasó en relación a los asesinatos. Tu libro es una especie de true crime histórico centrado en la antigua Roma, ¿no? Sí, lo que hemos intentado un poco es coger casos reales, ¿no? Porque es ensayo, no es novela, ¿no? Coger casos reales que sucedieron en la antigua Roma. Me dejé unos cuantos en la estocada, nunca mejor dicho, y llevarlo un poco al relato, ¿no? Decir, bueno, pues esto pasó así, tenemos estas pruebas, tenemos estos autores o estos personajes que aparecen, no aparecen. Hay cosas que faltan, porque claro, cuando nos lo llevamos a la antigüedad, y eso lo sabes tú también perfectamente, cuanto más nos alejamos del presente, mucho más difícil que nos acerquemos a las cosas ¿no?, conociendo realmente cómo pasó. Entonces es un poco difícil, porque las fuentes con las que contamos, aparte de la arqueología, las fuentes históricas son a veces parcas en algunas cosas, en algunos de los casos y tal, pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. Desde luego. Además, lo comentaba yo ahora en la introducción, la cultura romana, la historia de Roma está plagada de acontecimientos muy violentos. Hay que pensar un poco en ese contexto, evitar el presentismo, pero no nos deja de llamar la atención la violencia que había en las calles, en la clase política, en realidad en todos los estratos de la sociedad en la antigua Roma. Sí, la verdad es que es muy curioso porque, claro, cuando mucha gente piensa en la antigua Roma, piensa en la palabra civilización o cultura, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo que pueden no ser más o menos violentos que el resto de sociedades que le rodeaban, ¿no?, en su época. Pero sí es cierto que con Roma tenemos como eso. A veces cuesta un poco, a mucha gente le cuesta aceptar el que, por ejemplo, en antigua Roma, si no eras aceptado por tu supuesto padre
cuando nacías te podían tirar al cubo de la basura, casi literalmente. Jerry Toner, que es un autor, profe, creo que es de Cambridge o de Oxford, que es bastante prolijo a nivel de ensayo, llega a decir en su ensayo Infamia, este que tradujo aquí Despertaferro en España, que los romanos que leían de sí mismos que eran unos auténticos hijos de tal, ¿no? Eh, y desde su fundación, Rómulo matando a Remo, ¿no? El tema de los hermanos, que luego lo vamos repetido en el Imperio, con Geta y Caracalla, por ejemplo, que salen en el libro y tal. Eh, o cuando vamos a episodios de guerras y vemos, por ejemplo, a Julio César aniquilando a 250.000 de personas con los UCPT y los ténteros y tal, te das cuenta realmente de la magnitud que tiene la violencia dentro de su paradigma o de su manera de ver la vida. Ujú. Claro, muchas veces no me canso de repetirlo. La gente que me oiga ahora dirá otra vez con la misma historia. No, es que me gusta incidir en ello, ¿no? Siempre ese presentismo ahora nos hace ver que, por ejemplo, los españoles, cuando llegamos a América, que cometimos un genocidio, digo, no, perdona, es que era lo normalizado en aquella época, la violencia estaba totalmente extendida, y si echamos por tierra figuras como Hernán Cortés o Pizarro, habría que hacer lo mismo con los próceres o los popes o los padres de la patria en Occidente como Alejandro Magno, Julio César, todo el mundo. Ninguno de estos iba llamando a la puerta, ¿no?, de los lugares que iba conquistando, pidiendo permiso para entrar, ¿no? Iban cortando cabezas allá por donde iba, ¿no? Esa violencia estaba muy, muy institucionalizada, ¿no? Sí, sí, además lo ven en todas las capas sociales, como bien decía antes, porque en la misma vida política, el último siglo de República Romana, por ejemplo, antes de que llegue Octavio, se convierta en Augusto y proclame el Principado, lo que la gente conoce como el Imperio, es guerra civil tras guerra civil tras guerra civil, ¿no? Hay un episodio del libro que es sobre precisamente la guerra sertoriana y la destrucción de Valencia y tal, y ahí se ve perfectamente en cuanto la gente, los arqueólogos que excavaron el actual yacimiento de la Almoina, que se puede visitar en Valencia, en Valencia, perdón. Y sacaron 14 cuerpos descuartizados, algunos empalados, quemados. De hecho, los dejaron ahí a la intemperie. Toda la zona se quedó abandonada durante más de 100 años. Es una hostia de realidad, básicamente. Totalmente, desde luego, es un choque frontal absolutamente demoledor. Sin embargo, te quería preguntar, ¿la violencia quizás está más institucionalizada en las clases más elevadas, no tanto por ser violencia, sino por ser casi una herramienta política? Pues eso es posible. Lo que pasa es que cuando nos acercamos, por ejemplo, bueno, vamos a decir la gente normal, ¿no? Las clases o los niveles más bajos de la sociedad romana, hay que partir de la base, por ejemplo, de que para ellos los esclavos no son personas, son como juguetes o animales de compañía, que es una cosa que nos cuesta aceptar muchas veces, ¿no? Porque nosotros vemos seres humanos, incluso esclavos que se liberan y que luego tienen una vida libre y tal, ¿no? Pero sí es cierto que, sobre todo, el poder siempre utiliza la violencia de una manera que, claro, quien gobierna pone las leyes. En la época romana, quien pone las leyes te dice hasta aquí y de aquí para adelante puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, claro, eso a ellos como que les da, digamos que tienen potestad, ¿no?, para hacer lo que quieran una vez que están gobernando. Eh, por ejemplo, me viene a la cabeza un poco las campañas que se hacen en Germania después de Teutoburgo. Teutoburgo es la batalla esta famosa del año 9 después de Cristo, de septiembre del año 9, de época de Augusto, en la que se pierden las famosas 3 legiones, que bueno, hay algunas publicaciones ahora que eso lo contradicen un poco, pero bueno, partiendo de esa base. Y luego la contra que se realiza en los últimos años del reinado de Augusto, con las campañas de Tiberio y de Germánico, hasta la batalla de Dictaviso, son bestiales. O sea, también es cierto que luego pasa una cosa que sigue pasando hoy en día, la deshumanización del contrario. Si nos leemos autores como Suetonio, Tácito y luego más tardíamente Dion Casio, Historia Augusta, ¿no? Cuando Tácito habla de la Germania, te está creando un arquetipo, un prototipo del contrario, del germano, del salvaje, ¿no? Para que la persona que lo está leyendo deshumanice a quien está al otro lado de la frontera y si alguna vez se encuentra contra alguien, se encuentra enfrente a esta gente, directamente vaya a cargárselo, ¿no? Con lo cual también desde esas capas Tácito es un señor que está a nivel social bastante superior, se fomenta
la creación de arquetipos para que a ti no te duela. Uh-huh. Hay algunos protagonistas de la historia cuyo relato que ha trascendido hasta nosotros, ¿no? Como Nerón o Calígula, son fuentes escritas principalmente por sus enemigos, ¿no? Y bueno, ya en las últimas décadas se ha intentado corregir estas interpretaciones más que problemas que hay alrededor de la figura de Nerón, ¿no? Yo incluso he llegado a leer que, más allá de todo lo que se ha dicho de Nerón, que quizás fuera uno de los mejores emperadores que ha tenido nunca Roma, y de Calígula casi podríamos decir lo mismo, ¿no? Pero precisamente esas fuentes tan contrarias a ellos es lo que ha generado esos aspectos más belicosos y más intransigentes en sus figuras políticas, ¿no? Sí, porque además luego, cuando tú haces un sondeo a nivel popular, bueno, ¿qué conocemos sobre Nerón, no? Eso me gusta hacerlo mucho en las visitas guiadas, porque precisamente en el Museo del Foro aquí en Cartagena tenemos restos de una escultura posiblemente de Nerón, y a la gente le pregunto, bueno, ¿y qué sabemos de Nerón? Claro, normalmente la gente que sabe un poco de historia o que le gusta y tal, te empieza a decir, estaba loco, quemó Roma, ¿no? Tocaba la lira mientras que Roma ardía y luego le echó la culpa a los cristianos y tal. Digo, muy bien. Quo Vadis en estado puro, ¿no? Claro. Todos hemos visto a Peter Ustinov sí. diciendo una lágrima por mí y una lágrima por Roma en Quo Vadis. Entonces cuando les digo, miren, es que eso es una visión de una película, creo que del año 50 o 59 o 52, por ahí creo que, porque de Quo Vadis hay varias películas, incluso una de cine mudo, de 1913. Digo, eso es una visión de una película de los años 50 basada en una novela del siglo XIX. Uh-huh. Claro, porque en Roma está la iglesia, el Quo Vadis, que es la historia, la supuesta leyenda que hay alrededor de esa iglesia, es la que le sirve un poco de piedra de toque al autor de Quo Vadis para escribir la novela, que estuve una de las veces que fui a Roma. Entonces, claro, se quedan un poco como, ¿what? Digo, a ver, obviamente el poder muchas veces corrompe a las personas. Cuando tú tienes un poder en el que tú eres el mandamás y haces lo que te da la gana, teóricamente, ¿no? Te puede llegar a corromper. Hoy en día tenemos figuras, creo yo, de sobra conocidas a nivel totalitario en el mundo, que nos puedan un poco, ¿no? Nos puede dar un poco una visión de tal, ¿no? Eso lo llevamos a la antigüedad, y obviamente esta gente tendría sus excentricidades como la tiene todo como se tiene actualmente. Pero luego sí es cierto que, claro, en el caso de Nerón tenemos a Suetonio, que es un señor que escribe cuando Nerón lleva 50 años muerto o 40 años muerto, una biografía fundamentada en lo que su familia, que son gente, también senadores, tal, ¿no? Le ha ido contando o ha ido recopilando. Tenemos a Tácito, creo que habla de los 4 emperadores por ahí. Tenemos a Dion Casio, que escribe ya 100 y pico de años más tarde, ¿no? Claro, la visión que van a dar ellos en el momento en el que un emperador tiene un encontronazo con el Senado, la biografía que se va a escribir de ese emperador, independientemente de que lo hiciera bien o mal o no, va a ser negativa totalmente. Y luego el caso más flagrante, la historia Augusta, que crea una serie de biografías desde la época, creo que de Adriano a Diocleciano más o menos. Estamos hablando desde siglo II, III después de Cristo, ¿no? Todos esos emperadores, que, sobre todo en la noche militar y tal, que hablan mal de Adriano. Pues, por ejemplo, hoy en día Adriano lo tenemos como el emperador constructor, ¿no? El muro de Adriano, la villa de Tívoli, la reforma del Panteón de Agripa, ¿no? Pero para la gente de la historia Augusta era un mal emperador, precisamente porque tuvo un encontronazo con el Senado. Entonces, claro, es como, ¿qué ha pasado aquí? Sí, no, todo se tergiversa, ¿no? Y depende un poco del prisma en el que observes la historia. Por eso siempre digo que la historia no es una ciencia exacta, y es la única ciencia en donde 2 más 2 no suman 4, sino que suman 5, porque depende un poco del autor, del que cuente el relato, ¿no? Tenemos constancia, yendo más allá a través de las fuentes. Yo no sé si en aquella época, como estaba tan normalizada la violencia, a lo mejor la muerte de 1, 2, 3 o 10 ya no era nada extraordinario, ¿no? Pero conservamos los nombres de lo que hoy podríamos llamar asesinos en serie, criminales que fueran buscados, que se adscriban un poco más a ese concepto que nosotros tenemos en la actualidad de estudio criminal. Lastimosamente no. Aunque sí que hay algún personaje que otro que aparece en el libro que un poco, yo lo casi lo tiraría de asesino en serie.
Hubo un par de historias que me dejé fuera, por ejemplo, porque eran supuestos asesinos en serie que luego realmente no existía tal asesino. Decían en época, creo que era de Cómodo, que había un asesino o un complot de asesinos que mataban a gente por Roma, echándole veneno a agujas de coser y cosas de así, ¿no? Una cosa ahí rara. O agujas del pelo o algo de esto. Y luego resulta que, claro, en época de Cómodo hubo una epidemia, la famosa epidemia por la que murieron Lucio Vero, que fue emperador con Marco Aurelio, y por la que también murió Marco Aurelio, se llevó por delante a un montonazo de gente y parece ser que lo que se creó fue el relato en torno a unos supuestos asesinos en serie que habría por Roma para paliar un poco el tema de pues, bueno, el tema de la epidemia. Creo que decía Herodiano que llegaban a morir 4.000 personas a la semana o por ahí en Roma, ¿eh? En una época bastante importante de la epidemia. Pero luego tenemos un personaje que es Herodes Ático, que aparece en el libro y tiene un capítulo propio. Bueno, el capítulo lo tiene su señora mujer, que es un señor que alrededor de él sí que hay varias muertes. Está el de su propia mujer, que él mandó a asesinarla y esto es bastante duro y me costó bastante escribirlo, porque mandó a un secuaz suyo a que le diera una paliza en la puerta de su casa estando embarazada de 8 meses. Y es bastante duro. Como el hermano de ella lo denunció y ahí hubo un juicio en el Senado en Roma, ¿no? Él tuvo que ir a Roma desde Atenas. Él ganó el juicio y la contestación a la sociedad de ganar ese juicio hecha por él fue construirse su Odeón, el famoso Odeón de Herodes Ático cuando subimos a la Acrópolis, ¿no? Ahí en Atenas y tal. Es un edificio que él se mandó a hacer después de ganarle el juicio a su cuñado, bueno, por así decirlo. Alrededor de él está la muerte de un hijo adoptivo que tuvo, que era casi una especie como de amante. También la muerte de las dos hijas del señor al que él había encargado la muerte de su mujer, ¿no? Y todo eso en el entorno de este señor. No olvidemos que este señor fue uno de los maestros de Marco Aurelio. Él era el señor que daba clase a Marco Aurelio. Bueno, de tal palo de la astilla, casi, ¿no? De hecho, cuando mueren esas dos muchachas, Marco Aurelio creo que tiene que hacerse cargo de la situación y llamar a la consulta, decir, oye, tío, ¿qué está pasando aquí? Todas estas muertes que en los últimos años alrededor de tu persona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es sobrecogedora la historia. Ya como última pregunta, Pedro Huertas, autor de este libro Roma Sangrienta, publicado por Roca Editorial. Quizás la parte más sangrienta de toda esa historia de Roma eran los espectáculos, ¿no? Que había en relación a los gladiadores, a esas luchas, en donde estaba tan normalizado que hoy nos pone los pelos de punta, ¿no? Cómo se podía llegar a disfrutar de esos espectáculos. Y claro, en realidad estamos viendo de dónde venimos, ¿no? Roma es nuestro referente en el derecho, en la cultura, en la tradición, y fíjate cómo eran nuestros ancestros, ¿no? Qué salvajes, hay que decirlo con estas letras, ¿no? Con estos nombres, ¿no? Estos adjetivos. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Bien es cierto que yo creo que lo que más le gusta a la gente es como si fuera el morbo en sí, ¿no? Y eso, por desgracia, hoy en día con redes sociales lo vemos. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente que cuando le están dando una paliza a una persona, en puesto de ir a ayudar o llamar a la policía, está grabando con el móvil? Efectivamente, sí. Uh-huh. Entonces, claro, eso te lo lleva hace 2000 años y claro, no había móviles. Pero seguía estando. Una cosa que me gusta, que pienso y que digo de vez en cuando es que una cosa que nos une a todos los seres humanos, independientemente de la época en la que hayamos vivido, son los sentimientos. Y que ante problemas más o menos parecidos, dentro de nuestro contexto histórico y social y tal, vamos a responder de una manera más o menos parecida. Siempre con lo que tengamos a mano y tal, ¿no? Entonces todo el mundo ríe, todo el mundo llora, todo el mundo ama, todo el mundo odia. Entonces, claro, eso llevado hace 2000 años. Bien es cierto que los combates de gladiadores, por ejemplo, pues tenían su serie de árbitros, casi nunca era la muerte, pero a la gente le gustaba ir a ver las leches que se daban, básicamente. Era un combate por puntos, son deportistas de élite, etcétera. Pero también en el anfiteatro estaban las penas de muerte. Las damnatias bestas, por ejemplo, que te sueltan ahí delante como dicen, de los leones, ¿no? Como suelen decir, para ver el espectáculo de ver cómo te defiendes, ¿no? O ver las luchas encarnizadas entre diferentes tipos de animales, ver las cacerías llevadas al anfiteatro, ¿no?
Entonces era bastante violento. Pero claro, hoy en día tenemos a gente pues, que te coge el móvil y te graba una pelea en puestos de ir a ayudar, pues es que es el mismo tipo de pensamiento. Sí, hay algunos arquetipos humanos que no han cambiado, no han cambiado demasiado. Bueno, toda esta historia la podemos descubrir en este libro maravilloso, Roma Sangrienta, de Pedro Huertas, guía de museos, arqueólogo, que acaba de publicar con la editorial Roca Editorial. Pedro, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchas gracias a ti y a toda la gente del programa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.